para las familias que menos tienen y también por facilitar las condiciones y las infraestructuras necesarias para que estos servicios sean de calidad. A las familias beneficiarias, sabemos desde que iba a venir, que iba a dialogar con ustedes. De todas maneras, ustedes, no, pero escúchenme, no, de todas maneras, no, escúchenme, de todas maneras ustedes se manifestaron a pesar de que les dije que nos iba a recibir. Nuestro municipio no tiene ni carro de basura. Esa frase la dijo alguien desde el público, a centímetros de la presidenta, en medio del caos de gritos y carteles. Y en ese momento, sin discurso preparado, sin micrófono oficial, sin protocolo de ningún tipo, una persona del pueblo resumió en 12 palabras todo lo que estaba pasando en San José Chiapa mejor que cualquier análisis político que hayas leído esta semana. Piénsalo un segundo. El gobierno llega a tu comunidad a anunciarte que van a instalar una planta recicladora, un polo de economía circular, tecnología, sustentabilidad, futuro. Y tú, que llevas años pidiendo que te manden aunque sea un camión para recoger la basura de tu calle, que eso todavía no ha llegado, que eso sigue sin resolverse, tienes que escuchar cómo te explican que van a traer toneladas de residuos de otras partes a procesar en tu territorio. Eso es lo que estaba detrás de los gritos. No era una protesta organizada por la oposición. No era gente infiltrada para desestabilizar un evento. Era una comunidad que llevaba tiempo intentando que alguien les escuchara y que ese día, con Claudia Sheinbaum a 1 metro de distancia, decidió que no iba a desperdiciar la oportunidad. No te queremos. Fuera basura. Los carteles, los gritos, la tensión creciendo por minutos hasta convertir lo que debía ser un acto de entrega de viviendas en algo completamente distinto. Algo que ningún equipo de comunicación presidencial puede ensayar porque ocurre en segundos, sin aviso y delante de todo el mundo. Y en medio de ese caos, cara a cara con la gente que le gritaba, la presidenta tuvo que decidir en tiempo real cómo responder. Lo que dijo, cómo lo dijo y lo que eso revela sobre algo mucho más grande que una planta recicladora en Chiapas. Es exactamente lo que vamos a analizar hoy. San José Chiapa es un municipio pequeño en el estado de Chiapas. No es un lugar que suele aparecer en los titulares nacionales. Es una de esas comunidades que existe en el mapa político de México principalmente cuando alguien desde arriba decide que algo tiene que pasar ahí. Ese día lo que tenía que pasar era un evento de entrega de viviendas, un acto presidencial de los que el gobierno organiza para mostrar que los programas sociales funcionan, que las promesas se cumplen y que la transformación llega a cada rincón del país. Sheinbaum había llegado a la zona con su agenda, con sus funcionarios y con el mensaje preparado. Pero había un problema que el protocolo no había resuelto. La comunidad llevaba semanas sabiendo que junto con las viviendas venía otra cosa. Un proyecto que el gobierno no había preguntado si querían antes de decretar que se iba a instalar ahí. Una planta recicladora. Y esa información había estado circulando entre los vecinos el tiempo suficiente para que el enojo se organizara, tomara forma y decidiera presentarse exactamente ese día, exactamente en ese evento, con la presidenta presente. Lo que los organizadores del acto no calcularon bien fue la intensidad de lo que encontrarían, porque esto no fueron 2 o 3 personas con un cartel, fue una parte significativa de la comunidad que había llegado con una decisión tomada. No iban a quedarse callados. Primero fueron murmullos mientras esperaban, después gritos aislados cuando empezaron los discursos, y en cuestión de minutos el ambiente se transformó completamente. Carteles levantados, consignas sostenidas. No te queremos, fuera basura. Una y otra vez, sin parar, sin bajar el tono. Y Sheinbaum, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los eventos presidenciales donde el protocolo mantiene una distancia física entre el poder y la gente, estaba ahí en medio, sin estrado que la elevara, sin barrera que la separara, rodeada, expuesta, con el ruido a centímetros y sin ningún lugar donde esconderse del momento. Esa proximidad lo cambió todo, porque para entender por qué esa comunidad reaccionó con tanta fuerza, hay que entender exactamente qué es lo que el gobierno quiere instalar ahí y qué pasó la última vez que intentó hacerlo en otro lugar. El proyecto se llama Polo de Economía Circular. En el lenguaje oficial suena moderno, limpio, necesario. La idea detrás es real y tiene sentido en teoría. En lugar de enterrar los residuos en rellenos sanitarios que contaminan el suelo y el agua durante décadas, se crean instalaciones donde la basura se procesa, se separa, se recicla y se convierte en recursos aprovechables. Menos desperdicio, menos contaminación, más eficiencia. Sobre el papel es exactamente el tipo de infraestructura que México necesita. El problema no es la idea, el problema es dónde se instala y quién carga con las consecuencias.
porque una planta recicladora no es una instalación silenciosa e invisible. Implica camiones entrando y saliendo constantemente cargados de residuos. Implica olores, implica riesgo de lixiviados, que son los líquidos tóxicos que se filtran cuando la basura se descompone y que pueden contaminar mantos acuíferos si la instalación no está perfectamente diseñada y controlada. Implica, en resumen, que la comunidad donde se instala convive con todo eso día tras día. Y aquí viene el dato que la gente de San José, Chiapas, conocía perfectamente, antes de que Sheinbaum llegara ese día. Este mismo proyecto ya había sido rechazado en otro estado. Una comunidad diferente, en una entidad diferente, dijo que no. Y el proyecto no desapareció, simplemente apareció en otro lugar, en su territorio, sin que nadie les preguntara si estaban de acuerdo. Eso explica algo muy importante. El nivel de desconfianza que había en esa comunidad ese día no nació de la nada. Nació de saber que cuando el gobierno decreta algo, el no de una comunidad a veces solo significa que el problema se mueve de lugar, no que desaparece. Por eso los carteles, por eso los gritos, por eso la frase del camión de basura, porque detrás de esa protesta no había improvisación, había información. Entonces llegó el momento que nadie tenía en el guión. Sheinbaum decide no ignorar los gritos, no los deja pasar, no continúa el discurso como si nada, no le pide a un funcionario que maneje la situación. Ella misma da un paso al frente y enfrenta directamente a la gente que le está gritando. Y lo que dice en ese instante es lo que ha generado más debate desde que el vídeo empezó a circular. De todas maneras, ustedes se manifestaron, a pesar de que les dije que los iba a recibir. De todas maneras, los estoy recibiendo. Esa frase tiene un subtexto muy claro si la escuchas con atención. No dice, entiendo su enojo, tienen razón en estar aquí, vamos a escucharlos. Lo que dice es, yo ya había cumplido mi parte, ya había prometido recibirlos, y ustedes se manifestaron de todas formas. Hay en esa construcción una especie de reproche, como si la protesta fuera un exceso, una falta de confianza injustificada, algo que no debería haber ocurrido porque ella ya había dado su palabra. Y la comunidad lo detectó inmediatamente, porque desde el público alguien le responde algo que tampoco estaba en ningún guión: se va a hacer presidenta, no importa lo que diga el pueblo, se va a hacer. Y otro: ustedes quieren traer millones de basura y nuestro municipio no tiene ni carro de basura. Ese intercambio duró menos de 2 minutos, pero en esos 2 minutos quedó al descubierto algo que ningún discurso oficial puede maquillar fácilmente. Una desconfianza que no es nueva, que no nació ese día, que viene acumulándose desde antes del decreto y que en ese momento encontró el espacio para salir completamente. Sheinbaum intentó reconducir la situación prometiendo una asamblea donde los secretarios irían a informar sobre el proyecto. La comunidad respondió que ya habían tenido 4 reuniones de ese tipo después del decreto y que lo que pedían no era más información sino una votación, una decisión real, no otra presentación. Ahí está la grieta verdadera, no entre el gobierno y la oposición, entre el gobierno y parte de su propia base. Mientras todo esto ocurría, había una persona en ese evento cuyo rostro decía tanto como cualquier palabra pronunciada ese día. Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, estaba ahí presente. Y las cámaras lo captaron en varios momentos con una expresión que cualquiera que conozca la política mexicana sabe leer perfectamente. Serio, tenso, inmóvil. El tipo de cara que pone un político cuando siente que algo se le está yendo de las manos y no tiene manera de detenerlo sin empeorar la situación. Pero aquí hay un dato que mucha gente pasó por alto y que cambia bastante la lectura de lo que estaba pasando en ese evento. San José, Chiapas, está en Chiapas, no en Puebla. Armenta es gobernador de Puebla. Su presencia ahí ese día no era protocolar ni casual, era política. Y eso significa que el proyecto de la planta recicladora tiene dimensiones que cruzan fronteras estatales, que involucra a más de un gobierno y que la decisión de instalarlo en esa comunidad específica no fue tomada únicamente por el gobierno federal, sin coordinación con actores políticos locales y estatales. Ese detalle importa porque cambia la pregunta. Ya no es solo por qué el gobierno federal quiere instalar esto ahí. La pregunta se vuelve: ¿quiénes estaban de acuerdo en que esto pasara y por qué ninguno de ellos había resuelto el problema de fondo antes de que llegara la presidenta? Porque si hay algo que ese evento demostró con una claridad brutal, es que nadie había hecho bien el trabajo previo. Nadie había ido a esa comunidad con suficiente anticipación, con suficiente honestidad y con suficiente disposición real al diálogo como para bajar la temperatura antes de que Sheinbaum pusiera un pie ahí. 4 reuniones informativas después de un decreto ya firmado no es consulta.
es comunicación de una decisión tomada, y la diferencia entre las dos cosas es exactamente lo que esa comunidad estaba gritando. El rostro de Armenta ese día no era el de alguien sorprendido, era el de alguien que sabía perfectamente lo que podía pasar, y que de todas formas apostó a que no pasaría. Apostó mal. La pregunta que queda flotando después de ver todo lo que ocurrió en San José, Chiapas, es la más difícil de responder con honestidad. ¿Es esto un caso aislado o es una señal de algo que está cambiando en la relación entre este gobierno y parte de su base? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza, y cualquiera que te diga que sí lo sabe, en cualquier dirección, te está vendiendo una narrativa, no un análisis. Lo que sí podemos hacer es mirar los hechos con frialdad. Por un lado, los números de aprobación de Sheinbaum siguen siendo altos según las encuestadoras más serias del país. Eso es real y no se puede ignorar. Un evento incómodo en una comunidad de Chiapas no derrumba esa realidad estadística. Los gobiernos que gozan de respaldo popular también enfrentan protestas locales. Siempre ha sido así y siempre lo será. La inconformidad localizada y el respaldo nacional pueden coexistir perfectamente sin contradecirse. Pero por otro lado, hay algo en la naturaleza de esta protesta específica que merece atención, porque esta no era gente de oposición, no eran militantes del PAN, ni del PRI, ni de ningún partido que históricamente haya confrontado a la Cuarta Transformación. Eran personas de una comunidad que en su mayoría comparte el perfil socioeconómico exacto, al que este gobierno dice representar. Gente que no tiene carro de basura en su municipio, gente que vive en las condiciones que supuestamente justifican la existencia de estos programas sociales. Cuando esa gente grita «no te queremos» a la presidenta en su propio evento, la pregunta que surge no es partidista, es mucho más básica. ¿Está llegando el mensaje donde tiene que llegar? ¿Están llegando los beneficios donde tienen que llegar? ¿O hay una brecha creciente entre lo que el gobierno cree que está haciendo y lo que una parte de su base está viviendo realmente? Esa brecha, si existe y si crece, es mucho más peligrosa políticamente que cualquier oposición organizada, porque la oposición se puede señalar, se puede confrontar, se puede derrotar en las urnas. La desconfianza de tu propia base no funciona así. Lo que ocurrió en San José, Chiapas, me dejó pensando en algo que va mucho más allá de una planta recicladora y de un evento presidencial que se salió del guión. Me hizo pensar en la distancia. No la distancia física entre la presidenta y la gente que le gritaba, que esa desapareció ese día porque estaban a centímetros. Me hizo pensar en la distancia que existe entre cómo el poder percibe lo que está haciendo y cómo lo percibe la gente que supuestamente se beneficia de ello. Porque lo que esa comunidad gritó no fue «queremos al PRIAN de vuelta», no fue «abajo la Cuarta Transformación», fue algo mucho más específico y mucho más incómodo de escuchar. Fue «no nos preguntaron, no nos consultaron, llevan años sin mandarnos ni un carro de basura y ahora quieren traer toneladas de residuos a nuestro territorio». Eso no es oposición política. Es desconfianza acumulada, y la desconfianza acumulada no se resuelve con una asamblea informativa, ni con la promesa de que van a venir los secretarios a explicar el proyecto. Se resuelve siendo honesto desde el principio, antes de firmar decretos, antes de anunciar proyectos, antes de llegar al evento. Mi opinión personal es esta: un gobierno que dice gobernar para el pueblo tiene la obligación de escucharlo antes de decidir, no después. Y cuando la escucha llega después del decreto, ya no es diálogo. Es gestión del daño. Eso no significa que el proyecto sea malo, puede ser bueno, puede ser necesario, pero la forma en que se implementa importa tanto como lo que se implementa. Y ese día en San José, Chiapas, la forma falló. ¡No la queremos! ¡No la queremos! Ahorita que ya el pueblo se manifiesta, ya nos vienen a informar, ya nos vienen a comunicar. Y hablando de gobiernos que fallaron a su gente durante décadas, en nuestro vídeo anterior contamos cómo el PRIAN saqueó las escuelas de tus hijos durante 18 años. 304.000 millones de pesos que desaparecieron mientras los niños estudiaban bajo techos que goteaban. Te lo dejamos aquí arriba, no te lo pierdas. Si este análisis te hizo pensar, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Fue la comunidad la que tuvo razón ese día o el gobierno? Y si quieres seguir viendo lo que otros no te cuentan, suscríbete a Detrás del Poder MX. Aquí destapamos lo que otros prefieren callar.